Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Se me fundió el foco, un trombo y mil tropiezos después. Bueno, en esta sección ya les había comentado que les voy a platicar toda mi historia de cómo se han dado las cosas en mi condición. El día de hoy como que quiero platicarles el pre de lo que pasó, cómo fue que se dieron las cosas, cómo fue que me pasó y la negligencia. Me importa mucho como platicarles esta parte porque yo creo que todos hemos tenido o algún familiar en esta situación, no precisamente de una trombo, sino situación médica como la que me pasó a mí. Y la verdad es que muchas veces las instituciones se quedan cortas cuando se trata de nuestras historias. Bueno, les voy a contar. El pre de mi salud, bueno, yo tuve un embarazo hace 9 años, ya casi 10, me dio preeclampsia. Ahí empezó como que toda mi condición en cuestión de la presión. Ya de ahí en adelante siempre sufrí de presión alta. Hace 5 años me había dado una parálisis facial por tanto estrés. Y cuando vino lo del COVID, pues me dio COVID. Les quiero platicar que yo me puse 3 vacunas de las del COVID, 2 fueron Astra y una fue Pfizer. Ahorita en esta historia que les voy a contar no tiene mucha relevancia, pero más adelante sí. ¿Qué les quiero contar? Bueno, yo trabajaba en una farmacia, llevo una vida pues lo más normal que todo mundo, pues sí acelerada, pues como todos vivimos como un poquito rápido esto de la vida, pero pues yo antes de que me diera, por ahí de marzo, ya había sentido como mucho agotamiento. Estaba como muy estresada, estaba como muy agotada, no me sentía como del todo bien. Pero bueno, yo se lo atribuí como un poco al estrés del trabajo. ¿Cómo pasó? O sea, ¿dónde empezó mi calvario realmente? Un día saliendo del trabajo, yo iba manejando y de repente, o sea, ese día especialmente me sentía como muy cansada, pero iba manejando, ya iba de salida. Y entonces sentí como si hubiera sido un golpe contundente en la cabeza. O sea, la trombosis me dio en el lado izquierdo. Entonces yo sentí como, digo, nunca me han pegado con un bat, pero yo lo asimilo mucho a un dolor así, como si me hubieran dado un golpe contundente, que realmente perdí un poquito la conciencia. Alcancé a orillarme, eh, yo sentía como mucho dolor, pero era como en una entreída, como que estaba y no estaba. Entonces me orillo, no puedo ser muy específica qué pasó, porque yo solo recuerdo que me orillé, apagué el coche y para mí fue como un parpadeo y después como que volví, pero en ese lapso pasaron casi 3 horas, 2 horas y media. Entonces yo lo que hice fue que pues me comuniqué a mi casa, le hablé a mi mamá y le dije, ¿sabes qué? Me pasó esto, me siento así, pero ya me siento un poquito mejor para manejar y pues voy para la casa, ¿no? Solo quise avisarles porque pues estaba yo como a un transcurso de 15 a 20 minutos de llegar. No sabía yo en ese trance pues que la verdad es que tampoco me pasó por la cabeza que fuera a ser algo tan grave. Yo dije, fue una migraña muy fuerte, no sé, pensé mil cosas antes que eso. Llego a mi casa, entonces la verdad es que yo me sentía muy mal, me dolía mucho la cabeza y me dormí. Yo creo que me debe haber dormido 3 o 4 horas y entonces cuando desperté, ahí fue como que empezaron los síntomas. Desperté y empecé con vómito, empecé como desorientada, pero a un nivel del 1 al 10, vamos a manejarlo en escalas, yo creo que un 3 o un 4. Pero en dolor sí sentía como un 6 o un 7, o sea, me dolía mucho la cabeza. Entonces yo dije, no, ya esto no es normal, me siento mal, me siento mal. Ese día tomé pastilla para mi presión, me tomé una pastilla para la migraña, pero fue cuestión de que yo ya no me podía enderezar de la cama. O sea, yo me enderezaba y era inmediatamente el reflejo del vómito. Entonces lo que hacemos cuando vemos que pues ya pasó el día y sigo así es ir a urgencias. Fue como mi primer contacto. Yo vivo en Corregidora, entonces mi primer contacto fue como, le llaman atención continua acá donde no es urgencias, prácticamente es la clínica 17, entonces te atienden todo el tiempo, pero no es tal cual urgencias, no cuentan con muchas cosas. Entonces ahí lo primero que hacen, por todo el vómito que llevaba y todo, lo asocian con una colitis nerviosa, me ponen un metamizol, me inyectan un poquito para el dolor. Yo creo que estuve ahí como 3 o 4 horas más, porque ya salí casi en la mañana, pero más tarde yo en que me retiraran, o sea, el suero donde me habían puesto el medicamento, en que yo ya me sentía igual. Entonces yo llegué a casa, llegué sintiéndome pero súper mal. eh,
Yo creo que más o menos estuve así todo lo que restó de ese día y ya otra vez al siguiente me fui otra vez al médico, pero esta vez me dirigí a la clínica 13, ya a la grande. Yo fui deteriorándome según pasaron los días. Más o menos para que se den un contexto, fueron 10 días donde yo tuve 12 ingresos entre urgencias, atención continua, y médico familiar, porque pues me decían así como que no, pues ve para que te dirijan con el médico familiar. Pero en esos 10 días increíblemente, o sea, yo me deterioré cañón, al grado de que el último día, o sea, yo ya no me podía sostener sola, ya no podía hablar bien, ya no podía, o sea, no podía comer, no podía levantarme. Fue muy complicado, pero cada vez, y esto es a lo que voy, yo refería cuando yo llegaba que a mí me dolía mucho la cabeza y que a mí me dolía mucho la cabeza. Y todas las veces que yo fui, lo dirigían a deshidratación, infección en vías urinarias y colitis nerviosa. O sea, se dirigían como hacia la parte intestinal, hacia el estómago, a todo. Ya la última vez que yo fui con médico familiar, me dirigió a neurología, porque yo ya, o sea, yo ya ni siquiera hilaba, o sea, ya estaba de verdad, pero pues obviamente las citas en el IMSS, o sea, me dirigió a neurología después de una semana, o sea, tenía que pasar una semana para que me tocara entrar. No, pues yo ese día, la verdad es que yo ya estaba muy mal. Eh, yo sí llegué a pensar que pues ya no iba a despertar, porque en ese inter, o sea, fue muy complicado, muy complicado. Ya no, pues ya no era yo realmente y con la mano en la cintura los del IMSS me decían, no, pues no, pues no, y regrésate, y regrésate, hasta que opté por entrar a un hospital particular. La verdad es que a veces podemos pensar que tomamos decisiones a tiempo o a destiempo, pero la realidad es que también una atención médica es muy cara. O sea, y quien lo ha vivido, pues es que es carísimo. O sea, por un día que yo estuve fueron casi 15,000 pesos, que afortunadamente Dios siempre nos ha socorrido y pues hubo manera, pero yo y sobre todo mi pensar es todo lo que vivirá la gente que no tiene otra opción. Alexa, para. Eh, Fue muy frustrante para mí, porque aparte ahí todavía ni siquiera sabía que tenía, yo solamente iba perdiendo y perdiendo y perdiendo. Habla, conciencia, fuerza, y era una desesperación que me decían así de, pues no, o sea, y me ponían analgésicos y no es, o sea, no, a veces con eso te tiene que quitar y con eso se te tiene que quitar. Y de verdad te pones a pensar cuánta gente en el camino ni siquiera llega a tener la atención. Eso es algo que a mí me causaba mucha frustración después. En ese momento la verdad es que yo ya no podía ni siquiera quejarme realmente, o sea, yo ya estaba mal. Entonces cuando entro a un hospital privado, lo primero que me hacen es una tomografía. En esa tomografía, fue una tomografía sencilla, sale que tengo una trombosis en la cabeza, en el lado izquierdo. Entonces el doctor habla conmigo y con pues mi mamá, que era la que estaba ahí conmigo en ese momento, y nos dice, bueno, la situación es la siguiente, ¿no? Tienes una trombosis, yo ya no te puedo dejar ir porque esto es muy grave. De hecho, es casi increíble que estés viva. Te puedo firmar una alta voluntaria. Si tienes seguro, yo te aconsejo que te internes en urgencias ya con esta tomografía, pues ya cambiaba la situación. ¿Por qué? Pues porque le tuvimos que hacer la chamba al IMSS. Tuvimos que llegar y decirle, ya tengo el diagnóstico para que me atiendas. O sea, realmente ya era una negligencia tras otra y no haberme atendido bajo esas circunstancias hubiera sido todavía una negligencia más grande. Entonces, o me dijo la otra opción es que esperemos al neurólogo aquí, te atiendas aquí, vemos qué va pasando, cómo está, te tenemos que hacer otros varios estudios, pero pues estás hablando que era una atención extremadamente cara. Entonces, pues yo opté por el alta voluntaria, por atenderme en el IMSS. Obviamente ya cuando llegué con este diagnóstico, cuando llegué con todos mis papeles de cuántas veces había ingresado a urgencias, cuántas perras veces había ingresado a urgencias y no me habían querido atender, pues me atendieron. O sea, fue de, sí, pásale, me hicieron ahí una segunda tomografía, eh, me canalizaron y duré muy poquito en urgencias, duré como
3 o 4 horas cuando ya me habían subido a piso. Y pues lo primero que se hizo fue ponerme anticoagulantes porque la neuróloga no estaba, era un viernes. Entonces la neuróloga iba a llegar hasta el lunes. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Pues inyectarme para el dolor, para calmar el dolor y el anticoagulante como para mantener mientras la neuróloga llegaba. Cuando llegó el lunes y empecé a ver a la neuróloga, yo en realidad estaba consciente, estaba estable, pasaban cosas raras, o sea, no podía hilar bien las palabras, no veía bien, tenía muchos destellos en la vista y pues estaba realmente, no podía levantarme de la cama, pero sí tenía conciencia de lo que estaba pasando. Entonces, el lunes que llegó la doctora, pues lo primero que ordenó fue una resonancia, ya tenían la tomografía y empezaron a hacer análisis como para ver qué había pasado. El proceso para llegar al diagnóstico fue muy complicado. Primero que nada, ay, soy bien chillona y este tema es algo que todavía me puede mucho por cómo se dieron las cosas. Fue muy difícil llegar a determinar primero qué me había pasado. Hoy en día es que todavía no hay algo fijo, pero en ese momento las palabras tal cuales fueron, no sabemos qué hacer contigo. Lo que te dio fue una trombosis en la cabeza con 3 microinfartos. Entonces realmente no se explicaban cómo era que yo estaba viva. Las palabras de la neuróloga fue, no sabían qué tratamiento darme realmente ni qué iba a pasar conmigo, porque en el mejor de los casos mi situación era que yo hubiera quedado con una muerte cerebral o paralizada en la mitad del cuerpo, y el más lógico hubiera sido que yo hubiera fallecido en el momento. Ahora, después de eso y 10 días de no atención, pues imagínense, o sea, era casi imposible que yo pudiera contestar, o sea, yo le contestaba todo, cómo me sentía, dónde me dolía, qué hacía. En ese momento sí, fueron unas semanas de que yo ni siquiera podía levantarme al baño, no porque físicamente no pudiera, yo empecé a dar pasitos, pero lo tenía prohibido, porque había 8 coágulos en mi cabeza. Y esos coágulos, la doctora me explicaba que con el anticoagulante iban a empezar a deshacerse y si alguno se zafaba, se me podía ir al corazón, se podía ir a los pulmones, se podía ir a las piernas. Ahora, más o menos los que tenemos conciencia, yo recordaba mucho el caso de esta chica que tenía un santuario de caballos, Elena, no me acuerdo su apellido, pero es Elena Larrea me parece. Ella falleció creo que hace como un año de una operación y esa operación se complicó y le dio un trombo y de ese trombo falleció. Yo no tenía mucha idea que era una trombosis hasta que pues me tocó vivirla y esa explicación que aún yo no logro comprender mucho, pero me decían que mi trombo había dado al revés, o sea que la sangre no encontraba salida, se hizo bolas aquí y ahí se quedó. Entonces era prácticamente imposible que yo estuviera viva, que yo estuviera consciente. Y entonces esos 2 meses, casi 3 que yo estuve en el IMSS, era un constante, estás en observación, no sabemos qué hacer. Fue muy complicado para mí, fue muy frustrante porque yo tenía a mi hija que fuera, obviamente no la pude ver todo ese tiempo, era muy desesperante porque yo estaba consciente, entonces yo estaba, sabía todo lo que pasaba, pero no había nada que pudiera hacer, o sea, no había absolutamente nada. Después de que se dio eso, salí, me dieron de alta con buprenorfina inyectada. Para darme de alta me la cambiaron a parche, enoxaparina inyectada y después me lo dieron como rivaroxaban tomado, telmisartán y tramadol de 150 para como un apoyo de las migrañas que me daban. Hasta ahí lo único que yo tenía era un diagnóstico. Era todo lo que yo tenía. No tenía un plan a seguir, no tenía algo que tratar o algo que hacer, porque simplemente la respuesta es no sabemos qué hacer.
Y fue algo sumamente complicado porque mi vida frenó totalmente. Cuando me dan de alta me dicen reposo absoluto. O sea, me habían dado de alta, pero yo no debía ni de salir, ni de pararme, no podía caminar sola, usaba bastón, me dio displasia en un ojo, entonces traía un parche porque un ojo no estaba bien. Había momentos en los que pues se me iba la onda, que esto ha sido como parte de mis secuelas, pero en ese momento estaba muy reciente y pasaba, o sea, mucho. Entonces, como yo viví el proceso del puro diagnóstico, fue muy duro porque yo no sabía realmente qué era lo que iba a pasar conmigo, qué era lo que tenía que hacer, cuál había sido la causa, cómo iba a seguir mi vida. O sea, fue algo muy complicado, muy complicado. Y sí, o sea, estaba sumamente agradecida con Dios porque realmente fue un milagro, pero había esa otra parte de frustración de ¿por qué a mí? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y ya mi vida nunca iba a volver a ser la misma. O sea, eran tantas dudas y tantas cosas y fue un proceso tan duro y yo tenía mucho coraje por cómo se habían dado también las cosas porque yo no sé si esos infartos me dieron en el transcurso en que no me atendieron. Entonces yo decía, bueno, o sea, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me voy a mantener? ¿Cómo voy a salir adelante? ¿Cómo va a ser mi diagnóstico? Porque de ahí empezaron a haber especialistas y especialistas y especialistas. Y todo eso se los voy a ir contando como poco a poco. Hoy solo quería contarles cómo fue que a mí me dio, cómo fue que me lo diagnosticaron y cómo fue que salí del hospital. Yo, yo quisiera decirles, si alguien está pasando por una situación igual, dense chance, dense chance porque tratas de entender todo y al final no entiendes nada. Y entran los procesos de desesperación y entran los procesos de no saber qué hacer y entran los procesos de decir, yo ya no quiero estar aquí. Y al final tienes un motivo por cuál estar aquí. Entonces, no sé, escríbanme si alguien ha pasado por alguna situación similar, cómo lo ha enfrentado, si les ha tocado ir al IMSS, cómo fue que les fue. Yo la verdad tengo mucho que decir de esa institución. De verdad, para mí fue algo horrible. Fue algo muy terrible. Hoy en día, pues sigo con todas estas consecuencias a la vuelta de un año, pero ya lo llevo de diferente manera. Entonces, hoy solo quería platicarles un poquito de mi historia para que también vayan entendiendo por qué me decidí a hacer un canal, por qué me decidí a contar, por qué veo la vida diferente hoy a como la veía hace un año. Ese fue el inicio de mi camino. Y los veo pronto para platicarles cómo fue que seguí con el proceso de adaptación a mi nueva vida, qué secuelas me dio, cómo tuve que ver tantos especialistas para que nadie me pudiera decir cuál era la causa y cómo hemos ido llevando todo este proceso. Hoy solamente quería abrirles un poquito mi corazón a lo que estaba pasando en ese momento y decirles y recomendarles, si sienten algo, no lo dejen pasar, porque siempre nos dejamos al último. Normalmente tenemos una cultura mexicana muy mala de dejar al último nuestra salud. Me duele la cabeza, me acostumbro al dolor, puede pasar, ¿qué va a pasar? Mi responsabilidad si no voy al trabajo. Y la verdad es que todos somos reemplazables en los trabajos. Pero en la vida, para nuestros hijos, para nuestra familia, para nosotros mismos, pues no hay mucha vuelta de hoja. Entonces, priorícense, cuídense. Y me va a dar mucho gusto seguirles contando mi historia. Bye.